Vamos a ver un poco de la anatomía de la rótula, ¿no? Como sabemos, la rótula es un hueso sesamoideo que está ubicado anterior a lo que es la parte, bueno, está situado en la parte anterior de la rodilla. Vemos que tiene una forma triangular y vamos a ver que su base va a ser la parte superior y lo que es el vértice va a estar en la parte inferior. Vemos que va a tener dos caras, una cara anterior que va a ser convexa y una cara posterior que va a tener también dos partes, ¿no? Y sobre todo ahí van a estar las partes articulares. Entonces, hablando un poco de la cara anterior, vamos a ver que va a estar perforada por varios agujeros, ¿no? Que van a ser agujeros vasculares. También va a tener diferentes surcos verticales que van a ser el paso de los fascículos anteriores de lo que es el tendón del cuádriceps femoral. Hablando de la cara posterior, vamos a ver que tiene dos partes, una parte superior y una parte inferior. En la parte superior se va a ubicar lo que es la parte articular, ¿no? Las carillas laterales, donde se están en contacto con la cara rotuliana del fémur y también las carillas mediales. Hablando de la parte inferior de esa cara posterior, vamos a ver que está relacionada con los pliegues sinoviales infrarrotulianos, ¿no? Y hablando de lo que es la base, como les dije, esta se va a ubicar en lo que es la parte superior y va a estar sobre todo, va a ser de forma verticular y en lo que es la parte, en la mitad anterior, podríamos decir, se va a fijar lo que es el tendón del músculo cuádriceps femoral. Hablando de lo que es el vértice, este va a ser muy importante, ya que ahí vamos a ver que se va a insertar lo que es el ligamento rotuliano, que va a ir a lo que es la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Y también vamos a tener los bordes laterales, que básicamente en esos bordes laterales se van a insertar lo que son, por ejemplo, los músculos vastos laterales, bueno, el vasto lateral en la parte lateral y el vasto medial en la parte medial. Eso sería lo más importante, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a ver que los mecanismos de las lesiones para las fracturas de rótula generalmente son traumatismos directos, ¿ok? Generalmente estos traumatismos directos son golpes o caídas que van a determinar patrones de fractura con trazos simples, incompletos o a veces conminutados. Se va a poder observar que son de poco desplazamiento y en algunas veces se puede observar que hay abrasión o lesiones de la parte de la piel, ya que es el hueso, ustedes lo conocen, está en una posición subcutánea, es decir, inmediatamente por debajo de la piel. Los indirectos a veces se van a producir por contracciones forzadas del cuádriceps. Cuando la rodilla está en una posición semiflexionada y uno contrae violentamente el cuádriceps, puede producir una fractura de un trazo indirecto. ¿Ok? Las fracturas transversales con inducción son una variedad en el polo inferior. El grado de desplazamiento de los fragmentos indica el grado de lesión, que es decir, la fuerza con la que se ha podido producir la lesión, y hay que tener en cuenta una cosa importante. Cuando hay una fractura de la rótula, lo que vamos a perder es la extensión activa. También puede haber mecanismos mixtos o combinados. La clasificación, vamos a determinar, hay una clasificación descriptiva y una clasificación dada por la AO o por la AOTA, ¿no? La Asociación de Ortopedia Internacional. Se me acaba hoy el antivirus. Esta es una clasificación descriptiva. Puede ser una fractura de rótula abierta o cerrada, de acuerdo al desplazamiento y de acuerdo al patrón que se pueda determinar y de acuerdo al nivel puede ser osteocondrales. Esta es una fractura sin desplazamiento, hay fracturas transversales, fracturas del polo superior o del polo inferior, fracturas conminutadas, con desplazamiento o algunas sin desplazamiento, fracturas verticales y estas son las osteocondrales. Las osteocondrales es las que van a comprometer la carilla articular que nos ha explicado nuestra compañera. Entonces ya saben, abiertas o cerradas, de acuerdo al desplazamiento, de acuerdo al patrón y las que tengan un compromiso osteocondral. Esas vendrían a ser la clasificación descriptiva. Para la clasificación OTA,
tenemos los tres grupos A, B y C. La A en dos subgrupos, A1 y A2. A1 es una abulsión. Ahora vamos a ver imágenes de cada uno. La A2 es una fractura del cuerpo aislada. Las B son verticales. Puede ser la B1 vertical lateral, vertical medial, y la B3 son multifragmentarias. Las C son las que tienen un trazo transversal. Esa es la C1, sería transversal. La C2 es una transversal más un segmento, un segundo segmento. Y la C3 son las complejas. Ahora vamos a ver una por una. Las A son extraarticulares, pueden ser abulsiones del polo inferior. La B2 son fracturas del cuerpo aisladas, una rota extraarticular de un fragmento aislado, ¿no? Se me corre un poquito las imágenes, un momentito, por favor. Entonces ya saben, la A, la clasificación A1, A2. La A1 es la abulsión, la A2 es una fractura del cuerpo aislada. Ya tenemos después las otras, las B, B1, B2 y B3. B1 las laterales, vertical lateral, la B2 vertical simple y la otra con multifragmentaria. La C1 transversal, la C2 es una transversal más un tercer fragmento o un segundo fragmento, acá ven el segundo fragmento. Y la otra es una conminutada no reconstruible, la C3. Síntomas, debe haber el antecedente del traumatismo, la caída o la contracción violenta. Va a haber un aumento de volumen, va a haber hemartrosis, es decir, el signo del témpano positivo. Puede caminar, pero con mucho dolor. Ok, acá bien. Dolor a la palpación, uno aprieta la zona o palpa la zona, va a haber dolor. Va a haber estos defectos palpables, el signo del hachazo, la rótula separada en dos pedazos. Hay que determinar si la fractura es una fractura expuesta, como hemos visto en fracturas expuestas, es igual a una urgencia quirúrgica. Tenemos que evaluar la extensión activa de la rodilla, la flexión, la extensión. Los traumatismos de alta energía pueden estar asociadas, recuerden, a fracturas de fémur o fracturas de cadera. Es decir, si hay un accidente de tránsito y ven una fractura de rótula, hay la alta posibilidad que esté asociada a una fractura de pelvis. ¿Ok? Hay que evaluar la cadera, el fémur, tibia y los tobillos del mismo lado. Y si es necesario, hay que solicitar radiografías. La evaluación radiográfica, ya la conocemos de rótula, hemos visto en rodilla en la práctica a veces. Hay que tener cuidado, a veces existen las rótulas bipartitas. Es una mala fusión del núcleo de crecimiento de la rótula que determina como si hubiese un trazo, ¿ok? Y hay que pedir siempre radiografías de los dos lados, ¿ok? Hay que siempre tener una valoración de la rodilla. Las posiciones laterales, hay que ver el nivel donde el polo superior debe llevar. A veces hay avulsiones y generalmente en las fracturas de rótula el polo superior de la rótula va a estar ascendido. Ya ven, hay que valorar en una radiografía lateral la tuberosidad anterior, la cabeza del peroné, las espinas o eminencias intercondilias, los cóndilos femorales, la tróclea, que es esta zona, y el polo superior de la rótula. El tratamiento puede ser tratamiento conservador o quirúrgico. ¿Cuándo se hace un tratamiento conservador? Cuando las fracturas no están desplazadas.
o el desplazamiento es menor a 2 milímetros, entre 2 a 3 milímetros. Y si el compromiso es articular, tiene que ser menor a 1 milímetro o 2 milímetros. Y tienes que tener, para que sea un tratamiento conservador, requiere que el mecanismo extensor esté intacto, es decir, cuádriceps, tendón rotulano, rótula, cuádriceps, tendón cuadricipital, rótula, tendón rotuliano y el tubérculo anterior de la tibia. Todo eso es el aparato extensor. Todos estos elementos tienen que estar intactos si uno desea hacer un tratamiento conservador. Lo que se usa es la calza, el yeso calza, es un yeso cilíndrico de 1 mes a mes y medio. Y se puede el paciente caminar con la ayuda de unas muletas. Una vez que haya signos de consolidación, lo que se hace es la fisioterapia y ejercicios de fortalecimiento de los músculos isquiotibiales y el cuádriceps crural. El tratamiento quirúrgico la indicación es la reducción abierta más la fijación interna. ¿Cuándo se hacen? Cuando hay una incongruencia articular mayor a 2 milímetros y un desplazamiento de fragmentos mayor a 3 milímetros. Y si la fractura está expuesta. Estas son las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Después de la operación se pone una férula de yeso durante unos 6 días hasta que la piel haya mejorado después de la sutura, ¿no? La fisioterapia debe ser rápida, los movimientos deben ser rápidos. Generalmente, una vez que se opera, lo ideal es que a la semana ya debe estar moviendo la rodilla. Este es el tratamiento generalmente que se da para las fracturas. Se llama la técnica del obenque o se llaman las agujas de tensión. Se utilizan alambres Kirchner o agujas Kirchner y un cerclaje en 8 que va a rodear los alambres. Entonces produce una tensión y cada vez que hay movimiento de flexión y extensión, los fragmentos fracturarios se aproximan más. Este es el tratamiento más usado para lo que es las fracturas de rótula. Tenemos también los tornillos de bloqueo o tornillos de compresión, es otra alternativa de tratamiento. La patelectomía es posible. Si hay gran conminución, se puede hacer una patelectomía parcial o una patelectomía total. ¿Ok? El problema con las patelectomías totales es la pérdida de fuerza. Pero una persona anciana que tiene una fractura conminutada, la indicación es una patelectomía total. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Ok? Acá hay un resumen de lo que hemos estado hablando. Sin desplazamiento, tratamiento ortopédico, ya saben, el yeso, la calza del yeso, de mes a mes y medio. Tratamiento quirúrgico si hay un escalón mayor a 2 milímetros y es articular, o si no es mayor de 3 milímetros y hay un desplazamiento. Tratamiento, cerclaje con alambres, en la técnica del obenque, los tornillos interfragmentarios o cerclaje más tornillos. Se puede hacer un control de la reducción, es decir, la superficie articular con una ayuda artroscópica. Si la conminución es severa, patelectomía parcial o patelectomía total. Las fracturas osteocondrales, es decir, cuando hay una fractura del cartílago articular, generalmente se ponen tornillitos o clavos biodegradables para fijar el cartílago con la rótula hasta que hay una consolidación. Son bastante frecuentes este tipo de fracturitas osteocondrales. A veces se van. Complicaciones, artrosis postraumática, disminución de la amplitud en los movimientos de la rodilla por el grado de inmovilización o el tiempo de inmovilización. A veces los materiales que hemos usado producen dolor, hay pérdida de fuerza extensora y en algunos casos se han reportado inestabilidad de rótula, es decir, la rótula, si no reparas los alerones, es decir, la cápsula articular, se llaman alerones rotulianos,
produce una inestabilidad rotular. La rótula se puede luxar. En tratamientos quirúrgicos, las infecciones son poco frecuentes. Ya, no hay muchas complicaciones. ¿Cuál es el mayor riesgo? Las dehiscencias de las heridas. Como es subcutáneo, se puede abrir la heridita. Las refracturas, una posibilidad, y la falta de neoplasia o artrosis. Ok, acá hay unos casos clínicos. Miren, esta es una fractura subcondral de rótula. Ok. Acá lo que les hablaba de las rótulas bipartitas. Ok. Esto lo vemos con calma. Están colgadas ya las imágenes. Y ahora vamos a ver lo que son fracturas de platillo tibial. Para fracturas de platillo tibial vamos a determinar primero la definición, cuáles son las fracturas de tibia proximal o platillo tibial. Vamos a ver anatomía, la clasificación y abordajes y técnicas quirúrgicas. Lo vamos a ver no con mucho detenimiento, ya que no es un asunto de especialidad, que no corresponde a las competencias que requieren ustedes. Y acá un poquito de anatomía. La definición de una fractura de platillo tibial es toda fractura que está por 6 centímetros por debajo de la interlínea articular. Estos son fracturas de tibia proximal o platillo tibial. Y para hacer un recuerdo de la anatomía, por favor, rogaría a la doctora Araceli Mercedes que nos haga un recuerdo rápido de anatomía de tibia proximal, por favor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, doctor, para hablar de lo que es la tibia proximal, o bueno, también llama lo que es la epífisis proximal, ¿no? Vamos a tener ahí partes importantes, por ejemplo, lo que es el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Estos van a constituir en sí lo que es el platillo tibial, ¿no? Y este es donde, bueno, es la cara articular superior de la tibia. Va a presentar lo que son superficies articulares, las cuales van a estar separadas por lo que es la eminencia ósea, que se va a denominar la eminencia intercondilia. Anterior y posterior a esta se van a situar lo que es el área intercondiliar anterior y también el posterior, las que se van a denominar lo que es el tubérculo intercondilio medial y el lateral. A estas dos estructuras, bueno, la elevación de las dos superficies articulares va a ir dirigido hacia el borde de la eminencia intercondilia y después tenemos que el cóndilo lateral va a presentar lo que es la cara articular para lo que es el peroné, ¿no? Ah, cabe resaltar que también bueno, ya les dije lo que es un poquito de anatomía. Bueno, se sabe que presenta lo que es los meniscos, que también se van a insertar tanto en los cóndilos, un menisco medial o un lateral, ¿no? Eso sería un poquito, doctor, que recuerden. Perfecto. Ok, gracias, doctora. Doctora Brenda, Melissa, ¿algo más que quiera votar, por favor? Doctor, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Brenda. Bien, bueno, solo para recalcar, ¿no? Lo que vamos a hablar próximamente, lo que es la fractura del platillo tibial. Esta es la cara superior que es plana, de donde emergen las eminencias, que también ya mencionó mi compañera, entre las cavidades glenoideas, lo que se nombra lo que es la espina de la tibia o la eminencia intercondilia. Esta que va a encajar básicamente con lo que es la fosa intercondilia del fémur y va a estar dividida por una escotadura en dos, que es el tubérculo interno y el tubérculo externo. Creo que eso sería lo más resaltante, doctora. Perfecto, muchísimas gracias, doctora.
Vamos a ver dentro de epidemiología que la tasa de incidencia de las fracturas de tibia son las más altas en el sexo masculino, sobre todo en adolescentes, en la edad de la adolescencia. La edad media de los pacientes es aproximadamente 37 años, representa el 1% de todas las fracturas y el 8% de todas las fracturas en los ancianos. El mecanismo de acción, esto es para las fracturas de platillo tibial, pueden producirse por hipervalgización o hiperbarización forzada de la rodilla, por compresiones axiales, es decir, caídas de altura, y flexiones o extensiones, hiperextensión, hiperflexión, es decir, estos movimientos de flexión y extensión en su máximo grado. Y acá vemos, por ejemplo, para que haya una fractura del platillo tibial externo, el mecanismo es una hipervalgización. Es decir, la rótula, perdón, la tibia se va, el eje de la tibia se aleja de la parte media, se va hacia afuera. El mecanismo de hiperbarización es cuando se produce fracturas del platillo tibial interno. Esto se produce cuando el eje de la tibia se aleja hacia la parte media, se va hacia la parte media. Y compromisos bilaterales de ambos platillos tibiales cuando hay un mecanismo de compresión, es decir, los cóndilos femorales van a actuar de cuya desplazando distalmente los platillos tibiales, es un mecanismo de compresión. ¿Ok? Ya saben, hipervalgización, hiperbarización, hiperflexión, hiperextensión son los mecanismos. Y acá un poquito de recuerdo de la parte anatómica, lo que hablaban los compañeros, las inserciones de los meniscos, inserciones musculares, exclusivamente para recordar un poquito de anatomía. Ya ustedes lo manejan bastante bien. Recordar un poquito la irrigación de los meniscos. Hay que ver que los meniscos son cartílagos, solo tienen irrigación en su parte externa. Es en la zona roja. El menisco tiene 3 zonas, una zona blanca, que es la que está pegada a la línea media, una zona blanca-roja y una zona roja. La única que tiene irrigación directa es la zona roja. Un poquito más de anatomía. Recuerden los nervios que hay que tener cuidados. Generalmente cuando hay una fractura de cabeza peronea, el nervio ciático popliteo externo es el que vendría a estar lesionado. Exámenes, lo que vamos a usar son las radiografías, la radiografía anteroposterior y lateral. Recuerden las líneas de Blumenthal, que es una cicatriz del cartílago de crecimiento que a veces hacen confundir con fracturas de fémur proximal. Entonces, en rodilla hay que tener cuidado con eso. Otra alternativa de diagnóstico son las tomografías en 3D, que nos va a dar más especificidad sobre un diagnóstico de fracturas de platillo tibial. La alternativa de una resonancia magnética es también algo prudente. Recuerden que las fracturas de platillo tibial siempre o casi siempre están asociadas con lesiones de ligamentos y meniscos. Si operamos una fractura de platillo tibial, ponemos material de osteosíntesis, ya no va a ser posible sacar una resonancia magnética y por ende no va a ser posible un diagnóstico de estas lesiones ligamentarias o meniscales. Por lo tanto, si sospechan que una fractura va acompañada de una lesión ligamentaria o meniscal, pedir la resonancia magnética antes de la operación. Recuerden las fracturas por compresión, por caídas de altura,
A veces van acompañadas de fracturas de columna, generalmente columna lumbar, fracturas de pelvis, fracturas de calcáneo y de tobillo. Entonces, si encontramos un antecedente de una fractura de platillo tibial por caída, no se olviden de examinar columna, pelvis, talón, por las fracturas de calcáneo y tobillo. Casi siempre uno va acompañado de esto. Acá hay algunos artículos que los pueden revisar en el momento que quieran. Están colgados en la página de internet de la universidad. Los pueden ver con mucha calma. La clasificación que se usa es la clasificación de Schasker. Y la clasificación de Schasker tiene 6 tipos. El primer tipo, o Schasker 1, es una fractura de platillo tibial externo. La Schasker 2 es una fractura del platillo tibial externo más hundimiento, entonces fractura más hundimiento. La 3 es un hundimiento, solo hundimiento del platillo tibial externo. La 4 es una fractura del platillo tibial interno. La 5 es una fractura bicondilia. Y la 6 es una fractura del platillo tibial más una fractura bicondilia más una separación metafisio-diaficiaria. Entonces son esos los 6 tipos de la fractura de Schasker. Tenemos también la clasificación AO, que son grupo A, que son las extraarticulares. La A1 son las avulsiones de la espina tibial. La espina tibial, recuerden que ahí se inserta el ligamento cruzado anterior. Las A2, estas son las A2, es una metafisiaria simple. La A3 es una metafisiaria multifragmentaria. Entonces, esas son nuestras tipo AO. Tenemos las B, que son las articulares parciales. B1 es una separación pura que correspondería a una Schasker 1. La B2 es un hundimiento puro que correspondería a una Schasker 2. Y la B3 es un hundimiento más separación que sería una Schasker 3 del platillo tibial externo. Las C son articulares complejas. Una articular simple más una metafisiaria simple, la C1. La C2 es una articular simple más una metafisiaria multifragmentaria. Y la C3 es una articular multifragmentaria. Las que tienen correlación con la clasificación Schasker es el grupo B. Acá hay una clasificación de Kahn, que es solo para que conozcan que existe una clasificación de Kahn. No es necesario que la aprendan. Y vienen ahora las teorías de las 4 columnas. Bueno, primero es la teoría de las 3 columnas. Se estudia que la estabilidad de los platillos tibiales está dada por una columna media, una columna lateral y una columna posterior. Y estas columnas se van a lesionar de acuerdo al mecanismo de acción de la fractura. La columna interna generalmente se va a lesionar por una hiperbarización más una extensión. La columna lateral se va a producir o se va a lesionar por una hipervalquización más una extensión, y por la columna posterior por una hiperflexión. Estas son alternativas de tratamiento. Y acá son artículos interesantes sobre, aparte de la fractura de estos pilares, nos van a dar abordajes, lo que sirve para abordajes. Y después viene una teoría, otra teoría que estas 3 columnas la van a dividir en ya 4 columnas. Lo que eran antes 3 columnas, ahora dicen que hay 4 columnas. La que va a cambiar es la columna posterior. Le determinan una columna peronea, es decir,
la proyección de la superficie articular tibio-peronea superior hacia adentro la consideran como un cuarto pilar. Y acá están 3 columnas o 3 con 4 columnas. Son teorías que solo necesitan conocerlas, no las profundicen más. Estos pilares, recuerden que nos sirve para los abordajes, para determinar el mecanismo de fractura y para determinar qué abordaje vamos a utilizar. Y acá tenemos más artículos, los que quieran entrar a estos artículos, como cultura general. Y después tenemos más complejidades. Cada columna las vamos subdividiendo. Una columna media la dividimos en columna anterior, posterior. La columna intermedia la dividimos en otros pilares. Y la columna lateral nuevamente en 2. Y la fíbula ahora ya pasa a ser parte de la estabilidad de la rodilla o del platillo tibial. Entonces, esto no tenemos por qué complicarnos. Acá son estadísticas en qué parte de las columnas se presentan mayor cantidad de fracturas. Recuerden, conozcan esto, no es necesario que se lo aprendan. El tratamiento de un platillo tibial, ¿cuál es el objetivo? Es la descompresión o preservación de las partes blandas, reconstrucción de la superficie articular, restitución de los ejes mecánicos normales y un movimiento precoz. ¿Cuándo se puede hacer un tratamiento conservador? Los tratamientos conservadores de fracturas de platillo tibial se puede hacer, pero el problema es que al inmovilizar tenemos bastante posibilidad de disminuir o dejar como secuelas disminución de los rangos articulares. Pero son válidas estas indicaciones. Cuando el escalón, es decir, la gradita que se va a presentar en la radiografía, no es mayor de 2 milímetros, cuando no existe inestabilidad axial, cuando hay una osteoporosis graves y cuando hay contraindicaciones locales o generales para una operación. En este caso es el tratamiento conservador, que es una calza de yeso o unas férulas articulares. El tratamiento conservador, podemos hacer tracciones por cortos periodos de tiempo y la movilización precoz activa con una ortosis de protección, es decir, rodilleras. Marcha con carga mínima, si lo permiten, marcha con carga de tolerancia en 2 semanas y tratamiento conservador va bien en pacientes ancianos o con poca demanda funcional. El tratamiento quirúrgico raramente es una urgencia, a menos que sea una luxación de la rótula, haya lesión vascular o sea una fractura expuesta. El resto puede diferirse, se puede hacer una vez que los tejidos blandos estén en buena condición, recién se debe hacer la intervención quirúrgica. Mientras tanto, lo que podemos poner es un fijador externo. Hay que recordar que las fracturas, lo que les decía, generalmente van acompañadas de lesiones ligamentarias. Una fractura de platillo tibial es poco frecuente que se presente sola. ¿Y qué tenemos? Tenemos rupturas de ligamento cruzado anterior, tenemos rupturas meniscales, tenemos ruptura de los colaterales, ligamento colateral interno o externo. Entonces, generalmente van acompañadas de estas lesiones. También puede haber ruptura del oplitio, del ligamento cruzado posterior. ¿Y qué se debe operar primero? ¿O cuánto tiempo esperar? ¿Primero se opera la fractura? ¿Primero se opera el ligamento cruzado o los ligamentos colaterales? ¿O primero los meniscos? Esta es una discusión que va más o menos hace como unos 60 años que deben estar discutiendo qué se opera primero. ¿O qué se opera? ¿Primero se opera la fractura o los ligamentos? Y mucho depende de la escuela donde se haya formado el tratamiento para hacer ese abordaje. En caso
de mi persona y de la mayoría de los traumatólogos que laboramos en el Seguro Social, lo ideal es hacer un abordaje conjunto, es decir, la fractura y la reparación de los ligamentos en una sola secuencia. ¿Ok? Acá tenemos más artículos que los que deseen pueden darles una leidita. Ahí están los links de ingreso. Recuerden, no es necesario que aprendan qué se debe operar primero, qué se debe operar por... No se metan en mucha complejidad. Lo que necesito es que me diagnostiquen, que me clasifiquen la fractura y determinen cuál se opera, qué fractura se opera y qué fractura no se opera. Con eso voy a estar feliz yo y ustedes van a hacer lo que son las competencias para su formación. ¿Ya? Acá hay más artículos sobre lesiones ligamentarias múltiples de rodilla. Más lesiones ligamentarias. Miren acá, por ejemplo, hay otra escuela, ¿no? Se prefiere dar chance para cicatrizar las estructuras ligamentarias y se reevalúan de 8 semanas a 6 semanas después del tratamiento de la fractura. Es otra alternativa de tratamiento. Como les decía, depende de la escuela. El resto que tenemos son abordajes. Los que deseen interiorizarse en abordajes, está colgado en la página de la universidad, lo he colgado hoy día, para que le den una leída en caso que deseen. Yo voy a estar contento, y ustedes también, con lo que es la clasificación de Schasker y determinar cuándo se opera y cuándo no se opera. Acá estamos hablando de los pilares, un abordaje posterior, tratamiento quirúrgico, ya hemos visto los abordajes. Esto es lo que decía. Llega emergencia, no se opera de inmediato, se pone un fijador externo para estabilizar. Esto es un fijador externo. Otra alternativa buena para la fractura de platillo tibial son las estabilizaciones con fijador externo. Esto es un fijador Isarov. Esta fractura, ¿qué fractura sería, Claudia? Doctora Claudia Vargas. Doctor Eduardo Quispe. Doctor, buenas tardes. Sí, doctor. ¿Qué fractura sería? ¿Qué clasificación? Esta sería una Schasker 2, doctor. Una Schasker 1 nomás, ¿no? Porque la Schasker 2 es más hundimiento. Este es desplazamiento puro. Gracias, Eduardo. El tratamiento es tornillos más arandelas. Otra alternativa son las plaquitas, placas en T o en placas en L. Gabriel Patricia, ¿qué fractura sería esta? Clasificación Schasker. Doctor, buenas tardes. En una clasificación Schasker, doctor, yo creo que sería Fractura una de... de tipo 2, una Exacto, fractura de tipo 2, doctor. exacto, es una 2. Hundimiento más fractura del platillo tibial externo. Alternativa de tratamiento es una plaquita en T más injerto óseo. ¿Ya? Ya, doctor. Y acá tenemos una Schasker 3, que es un hundimiento, solo hundimiento sin fractura ni compromiso de la cortical, ¿no? Tratamiento, injerto óseo, más estabilización con una placa en L. Y esta, Gilbert, doctor Gilbert Alexander, ¿qué fractura sería? Sería una Schatzker 4, doctor. Es una Schasker 4 exclusivamente del platillo tibial interno. Alternativa,
una placa en T o una placa en L más sus tornillos. Esta es una doctor Frank Lawrence. ¿Qué fractura sería? Bicondilia. Doctor, disculpe, ¿podría volver a mostrar, por favor, la clasificación? Ya, esta es la clasificación. Te volvemos a mostrar la clasificación. A ver, ¿dónde está esta clasificación? Fíjense, me voy a poner los lentes. Por acá está la clasificación. Ahí está la clasificación. Bicondilia. Doctor, ajá, una Schatzker 5, doctor, sería. Perfecto. Y en la clasificación de Schatzker 5, el tratamiento es poner, a ver, tenemos que poner dos láminas, o dos placas, mejor dicho, una placa externa y una placa interna, ¿ok? Y esta es una Schatzker 6, con compromiso metafisio diaficiario. Una placa en L o una placa en T, más una placa LCP para sostener la fractura metafisio diaficiaria. Estas son las plaquitas en L, miren, tienen la forma de una L. Estas son las plaquitas en T. Estos son los tornillos esponjosos, vean. Y estos son los corticales. La diferencia de los esponjosos, el paso de rosca es más amplio, ¿ven? Hay más espacio entre pestaña y pestaña de la rosca en relación a los corticales. Estos esponjosos sirven para el hueso esponjoso, para poner hueso esponjoso. Recuerden que la tibia proximal está casi completamente con tornillos esponjosos. Estas son alternativas para metafisio diaficiarias. Cómo se debe poner las plaquitas. Estas son técnicas MIPO o mínimamente invasivas. Recuerden, no es necesario que las aprendan, ¿no? Pero que sí que las conozcan, que sepan de qué estamos hablando. Otra alternativa cuando hay una fractura de compromiso de superficie articular, la ayuda artroscópica es importantísima para certificar que la superficie articular esté congruente en un 100%. En una fractura Schatzker 2 es primordial, pues esencial, que se use el artroscopio. Y acá más técnicas quirúrgicas, que los que deseen se pueden interiorizar más. Por ejemplo, es una... ¿Cuál es el problema con la clasificación de Schatzker? Nos va a dar una clasificación netamente en antero-posterior, pero no nos va a dar una clasificación de fracturas posteriores. Ese es el gran problema de la fractura de Schatzker. Por ejemplo, acá son fracturas de avulsiones de las espinas. Y lo que utilizamos son los clavitos, tornillitos. Posoperatorio, una férula por 5 días y la movilización precoz. ¿Ya? Con eso vamos a estar felices. ¿Preguntas, dudas que tengan? Doctor, disculpe una pregunta. ¿Todas las fracturas de platillo tibial van a tener o van a tener compromiso de los meniscos, doctor? No todos, pero gran mayoría. Por eso es necesario que cuando sospéchese por el mecanismo de lesión que se ha podido lesionar un menisco, es mejor pedirle su resonancia. Con la resonancia vamos a tener una certeza de diagnóstico al 98%. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, buenas tardes. Una pregunta, doctor, por favor. Dime, Miguel. Gracias, doctor. Doctor, esta sería la fractura en la que más en la que más se recomendaría la resonancia magnética, ¿no? Para descartar complicaciones en la fractura.
Definitivamente. En las fracturas de platillo tibial son las que, digamos que casi un 80% de fracturas de platillo tibial requieren resonancia magnética. Son las que más están con mayor indicación. Ya, gracias, doctor. Bueno, doctores, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo con el grupo de práctica mañana jueves a las 10 de la mañana, por favor. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Hasta mañana. Y con teoría mañana. nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Por favor, tengan un bonito fin de semana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego.